Imagina estar de pie en una llanura abrasada por el sol, en el año 371 A.C., mirando a los guerreros más temidos del mundo antiguo, los espartanos. Durante siglos, cada ejército de Grecia había aprendido la misma y dolorosa lección. No puedes derrotar a Esparta de frente. Su falange era un muro de bronce, disciplina y terror. Pero ese día, algo se siente distinto. El rey espartano duda. Sus tropas de élite se mueven con una inseguridad nunca vista. Y al otro lado del campo, el general tebano Epaminondas sonríe en silencio, porque Esparta está a punto de cometer el error que destruirá su fama de invencible para siempre. Esta es la historia de Leuctra, el momento en que una sola decisión táctica cambió para siempre el destino de Grecia y rompió el mito de la imbatibilidad espartana. Cuando pensamos en la antigua Grecia, solemos imaginar un mosaico de ciudades-estado orgullosas, cada una luchando por su lugar en el Mediterráneo. Pero a comienzos del siglo IV a.C., esa diversidad estaba quedándose sin aire. Había una fuerza que eclipsaba a todas las demás. Esparta no solo dominaba por su fama, sino porque había demostrado una y otra vez que su ejército era la herramienta militar más temible jamás vista en Grecia. Tras vencer en la guerra del Peloponeso, los espartanos se creían intocables. Habían derrotado a Atenas, humillado a sus aliados y establecido un sistema de gobiernos títeres en casi cada ciudad importante. Pero detrás de esa aparente solidez se escondía un problema gigantesco. Esparta no sabía administrar su propio éxito. Su sociedad estaba diseñada para producir soldados, no diplomáticos, no administradores y mucho menos gobernantes estables. Los espartanos eran apenas una minoría dentro de su propio territorio, dependiendo de los hilotas esclavos de origen mesenio para sostener todo su sistema. Cuanto más crecía su poder, más enemigos acumulaban y menos capacidad tenían para controlarlos. Tebas, por su parte, no era una potencia tradicional. Durante mucho tiempo había sido vista como una ciudad robusta, sí, pero políticamente torpe, y sin embargo, allí estaba formándose algo nuevo, una identidad marcada por el resentimiento hacia Esparta y por una generación de líderes jóvenes que pensaban diferente. Entre ellos estaba un hombre destinado a cambiar la historia, Epaminondas, filósofo, soldado y estratega, alguien que no encajaba en ningún molde griego conocido. No buscaba la gloria personal ni la expansión territorial. Buscaba equilibrio, justicia y, sobre todo, demostrar que la arrogancia espartana tenía un punto débil. Ese choque entre un imperio convencido de su perfección y una ciudad decidida a no vivir de rodillas sentó las bases del conflicto. La batalla de Leuctra no fue un accidente histórico. Fue el resultado inevitable de años de tensión, orgullo y errores que nadie quiso reconocer a tiempo. Para entender por qué Esparta llegó a Leuctra en una posición tan vulnerable, hay que mirar más allá de su brillante armadura. Durante décadas, el resto de Grecia había vivido bajo su sombra, aceptando su dominio más por miedo que por admiración. Pero cuando un poder gobierna solo a través del temor, cada decisión empieza a sembrar resentimiento, hasta que un día, ese resentimiento busca estallar. Después de la guerra del Peloponeso, Esparta no logró construir un sistema político estable. Impuso jarmostas gobernadores militares en distintas ciudades, sin preocuparse por la voluntad local. Muchos de estos gobernantes eran brutales, corruptos o simplemente incompetentes. En lugar de crear aliados, sembraron incendios. Y uno de esos incendios comenzó a arder con más fuerza en Boeotia, la región donde Tebas comenzaba a despertar. Pero más grave que todo eso fue la crisis interna. El número de ciudadanos espartanos estaba cayendo en picado. Para ser homoios, un igual, había que cumplir una serie de requisitos estrictos, desde entrenamiento militar hasta contribuciones económicas al sistema común de comidas. Con el paso de las generaciones, cada vez menos familias podían sostener ese estilo de vida tan rígido. Resultado, un ejército que había sido invencible, ahora sufría una escasez crónica de soldados de élite. Lo que mantuvo en pie el mito de la superioridad espartana no fue su fuerza real, sino la costumbre.
Grecia estaba acostumbrada a creer que Esparta nunca perdía. Pero esa confianza ciega funcionaba como un arma de doble filo. Les impedía ver sus propias fallas, admitir sus errores o adaptarse a los cambios del mundo político que los rodeaba. Mientras tanto, Tebas observaba, no con miedo, sino con creciente indignación. Esparta había intentado controlar la región, disolver la Liga Beocia e incluso ocupar la propia ciudad. Ese acto fue la gota que colmó el vaso. No era solo política, era humillación, y ninguna ciudad griega soportaba la humillación sin buscar revancha. Todo esto creaba una tensión silenciosa pero extraordinariamente peligrosa. Un imperio debilitado por dentro y una ciudad resentida pero en ascenso. El escenario estaba listo. Para llegar al campo de Leuctra, aún falta la chispa final. El momento exacto en que la tensión entre Tebas y Esparta dejó de ser diplomática y se convirtió en una guerra inevitable. Y esa chispa tiene nombre propio: Epaminondas, el hombre que se atrevió a decirle no a la mayor potencia militar del mundo griego. En el año 371 a.C., poco antes de la batalla, se celebró un congreso en Esparta para negociar la paz. Representantes de todas las ciudades acudieron con la esperanza de frenar la inestabilidad que consumía Grecia. Pero cuando llegó el turno de Tebas, Epaminondas hizo algo que ningún otro líder se había atrevido a hacer. Reclamó que Tebas firmaría la paz en nombre de toda Beocia como líder legítimo de la región. Para los espartanos, aquello era intolerable. Aceptar esa condición significaba reconocer el poder político de Tebas y admitir que su intervención anterior, cuando intentaron disolver la Liga Beocia, había fracasado. El rey espartano Agesilao, orgulloso, testarudo y profundamente hostil a Tebas, rechazó la propuesta de inmediato. No solo la rechazó, expulsó a Epaminondas del tratado de paz, rompiendo públicamente cualquier posibilidad de reconciliación. Ese momento fue decisivo. Tebas no había asistido al Congreso buscando guerra, pero Esparta, cegada por su propia arrogancia, obligó a todos los presentes a elegir: someterse al viejo orden o desafiarlo. Epaminondas eligió desafiarlo. Regresó a Tebas sabiendo que Esparta reaccionaría con violencia, y no se equivocó. A los pocos días, un ejército espartano avanzó hacia territorio beocio. La intención era clara: aplastar a Tebas de una vez por todas y restaurar su dominio. Pero lo que no sabían era que aquel movimiento sería su sentencia de muerte política y militar. Los tebanos no retrocedieron. Movilizaron a sus hoplitas, reorganizaron sus fuerzas y se dirigieron hacia Leuctra, un punto estratégico que controlaba el paso hacia su corazón territorial. Allí, en ese campo aparentemente común, se iba a decidir el futuro de Grecia. El tablero estaba listo. Las piezas estaban en su sitio. Y Epaminondas estaba a punto de demostrar que incluso el gigante más temido de la historia puede caer cuando confía demasiado en su propia leyenda. Cuando las fuerzas tebanas marcharon hacia Leuctra, no lo hicieron confiando en la fuerza bruta, ni en números superiores, ni en una reputación forjada durante siglos. Lo hicieron porque tenían algo que Esparta jamás había imaginado necesitar: un innovador. Y ese innovador era Epaminondas. Un general que veía la guerra no como un ritual sagrado, sino como un rompecabezas que debía resolverse con inteligencia. La guerra hoplítica, hasta ese momento, era casi un deporte ritualizado. Dos líneas de hombres avanzaban una contra otra, se estrellaban con sus escudos y lanzas, y vencía quien tuviera mejor disciplina y más aguante. Esparta dominaba ese estilo de combate, pero Epaminondas observó algo que nadie antes había cuestionado. ¿Por qué seguir jugando el juego espartano si era imposible ganarlo? Así nació la idea que cambiaría la historia militar: la formación oblicua. En lugar de igualar la profundidad del enemigo, Epaminondas decidió concentrar toda su fuerza más poderosa en un solo punto del frente. Su ala izquierda, donde colocaría a sus mejores soldados, sería anormalmente profunda. No 8, 12 o 16 hombres, sino 50 escudos de profundidad. Una muralla viviente diseñada para aplastar, no para resistir. Pero eso no era todo. En esa ala izquierda agrupó a la unidad más temida de Tebas,
la banda sagrada, un grupo de 300 hombres entrenados para luchar y morir juntos. Eran una fuerza élite que combinaba disciplina, cohesión emocional y valentía feroz. Los espartanos los conocían, pero jamás habían imaginado cómo serían usados ese día. El plan de Epaminondas era simple y radical: golpear, justo donde Esparta siempre había sido más fuerte, su ala derecha, pero hacerlo con un poder concentrado e irresistible. En lugar de luchar a lo largo de toda la línea, Tebas iba a luchar solo donde podía ganar. Y aunque parezca obvio hoy, esta idea era revolucionaria, casi herética. Era como decirle al mundo: la tradición no es una ley, y la guerra no es un ritual, es un arte. Para comprender por qué la estrategia de Epaminondas funcionó tan bien, debemos mirar más de cerca a la unidad que colocó en el corazón de su formación. La banda sagrada de Tebas no era una fuerza común, no era una guardia ceremonial. Era un grupo creado con una idea radical: que los soldados que se aman entre sí, en el sentido más íntimo y profundo, luchan con una ferocidad incomparable. Este principio, aunque chocante para muchos griegos, tenía una lógica brutal: la vergüenza de fallar frente a tu compañero, la desesperación de verlo caer, y el impulso instintivo de protegerlo a toda costa, creaban una cohesión que ningún entrenamiento espartano podía igualar. Los espartanos luchaban por su ciudad. La banda sagrada luchaba por la persona que tenía junto a ellos en la formación. Eso los convertía en una fuerza emocionalmente explosiva. Epaminondas lo sabía. Y sabía también que enfrentarlos directamente contra la élite espartana no solo sería una prueba de fuerza, sino una guerra psicológica. Para los espartanos, su reputación era casi más importante que su escudo. Ser derrotado por cualquier enemigo era impensable, pero ser derrotado por Tebas, ciudad a la que consideraban inferior, era una humillación inconcebible. Por eso, la simple vista de aquella formación tebana, una masa profunda, flexible y lista para golpear con una intensidad nunca vista, comenzó a romper la confianza del lado espartano, incluso antes de que las lanzas se cruzaran. La guerra no solo se libra con armas, se libra con la mente. A esto se sumó otro movimiento brillante. Epaminondas debilitó deliberadamente su ala derecha, haciéndola retroceder ligeramente. No pretendía ganar allí. Pretendía confundir, distraer y romper la simetría perfecta que los espartanos esperaban ver. Era una manera de decirles, silenciosamente: no estamos jugando tu juego, estamos jugando el mío. Mientras tanto, la banda sagrada esperaba la orden decisiva. Sabían que esa batalla no sería una más. Sería la oportunidad de demostrar que el mito de la invencibilidad espartana era exactamente eso: un mito. Para la mayoría de los generales griegos, una batalla era algo directo. Dos ejércitos se colocaban frente a frente y avanzaban hasta que uno cediera. Pero Epaminondas pensaba diferente. Él entendía que cada espacio del campo de batalla, cada minuto transcurrido antes del choque y cada detalle psicológico previo podía inclinar la balanza. Y en Leuctra usó esa comprensión con una maestría inquietante. Primero, escogió el terreno. La llanura de Leuctra no era amplia ni completamente favorable a un despliegue espartano típico. Aunque parecía un campo abierto, contenía ondulaciones sutiles y pequeñas irregularidades que interrumpían las maniobras de una falange entrenada para funcionar como una máquina perfectamente alineada. Un ejército rígido sufre en un terreno imperfecto. Un ejército flexible lo aprovecha. Epaminondas también jugó con el tiempo. No tenía prisa por iniciar el combate. Sabía que cada minuto que pasaba bajo el calor, observando esa formación oblicua y aquella concentración masiva de hoplitas tebanos en un solo extremo, incrementaba la ansiedad espartana. La espera desgasta tanto como el combate, y los espartanos no estaban acostumbrados a dudar. No estaban entrenados para pensar, estaban entrenados para obedecer. Esa pausa calculada también permitió otro factor crucial. La moral tebana subió. Cada soldado podía ver que su general tenía un plan. No era una batalla desesperada, era una obra cuidadosamente preparada. Y la confianza es contagiosa. Además, Epaminondas,
conocía el mayor defecto de Esparta en ese momento. Ya no eran los espartanos del siglo V a.C. La calidad de sus hoplitas había disminuido. Muchos ciudadanos habían muerto en conflictos anteriores y en su lugar se reclutaba a aliados o soldados de menor rango. Esa mezcla era menos disciplinada, menos orgullosa y, por extensión, más vulnerable. Cuando finalmente las líneas estuvieron listas, Epaminondas tenía todo lo que necesitaba: terreno elegido, formación innovadora, un enemigo psicológicamente erosionado, una fuerza de élite preparada para golpear el punto exacto. La trampa estaba tendida, y los espartanos, confiados como siempre, marchaban directo hacia ella sin darse cuenta. La batalla de Leuctra comenzó no con un estruendo, sino con un silencio denso, como si toda Grecia estuviera conteniendo la respiración. Los espartanos avanzaron primero. Sus filas eran impecables. Un muro de bronce y rojo que durante siglos había hecho temblar a sus enemigos. Al frente marchaban los espartiatas, los ciudadanos de pleno derecho, hombres que desde los 7 años habían sido moldeados para este momento. Pero algo no encajaba. Los mandos espartanos habían observado la extraña formación tebana, esa enorme concentración de fuerza en el ala izquierda, ese retroceso deliberado del ala derecha, y no hicieron nada. No movieron su línea, no la ajustaron, no reforzaron su propio flanco derecho. Esparta decidió mantener su formación tradicional, como si la tradición fuera un escudo capaz de detener la innovación. Ese fue su error fatal. Cuando los dos ejércitos comenzaron a acercarse, Epaminondas dio la orden que cambiaría el rumbo del mundo griego. Su ala izquierda, esa masa profunda de hoplitas, avanzó con una fuerza concentrada, no hacia el centro, sino directamente contra el flanco derecho espartano. Allí estaba el rey Cleombroto, junto a su guardia personal. La banda sagrada encabezó el impacto. 50 filas de profundidad chocando contra una formación que, aunque disciplinada, era mucho más delgada. El golpe inicial fue tan brutal que los primeros escudos espartanos retrocedieron medio metro. Para una falange, ese retroceso era devastador. Cuando una parte de la línea cede, el resto comienza a perder cohesión. Los espartanos intentaron contener el empuje, pero había un problema que no podían resolver. Estaban siendo superados en un punto donde nunca habían sido superados antes, y no solo en número, sino en determinación. La presión tebana continuó aumentando. Cada paso hacia adelante era un martillo golpeando la reputación espartana, y mientras su ala derecha colapsaba lentamente, el resto de su línea no avanzaba. Estaba desorientada, incapaz de comprender por qué el enemigo no los enfrentaba como siempre. Lo que debía ser otro día glorioso para Esparta comenzaba a convertirse en una pesadilla, y todavía no habían recibido el golpe final. Mientras el ala izquierda tebana seguía presionando, una tensión casi palpable recorría el campo de batalla. Los espartanos estaban acostumbrados a ser la fuerza que aplastaba, no la que era empujada hacia atrás. Cada centímetro perdido bajo el avance tebano era un golpe directo a su moral y a su mito. En el centro de ese caos emergente estaba el rey Cleombroto. A diferencia de otros comandantes espartanos, él no era un líder carismático ni particularmente astuto. Era un rey a la antigua usanza, valeroso en el combate, rígido en la tradición. Pero ese día, el mundo antiguo ya no era el mismo, y Cleómbroto lo descubriría demasiado tarde. La formación espartana empezó a comprimirse. El terreno irregular, combinado con la profundidad monstruosa de la falange tebana, generó una presión insoportable. Los hombres del rey luchaban con valentía, pero estaban siendo arrollados. Los tebanos no avanzaban como un ejército, avanzaban como una avalancha. Los testimonios antiguos cuentan que la banda sagrada luchaba con una ferocidad casi inhumana. No cedían terreno, no se replegaban. Cada golpe de lanza era acompañado por un empuje colectivo, una fuerza tan compacta que incluso los espartanos tenían dificultades para pararla. Y entonces ocurrió el punto de quiebre. Cleómbroto cayó.
El golpe que recibió, según algunas fuentes, una lanza en el costado, desató un terremoto emocional en las filas espartanas. Sus guardias personales intentaron rodear su cuerpo, pero pronto quedaron atrapados por el empuje tebano. La imagen de su rey, herido mortalmente y siendo arrastrado por el oleaje enemigo, se expandió como un rumor veneno. Los espartanos jamás habían visto caer a un rey en batalla desde hacía generaciones. Su sistema, su identidad, su estructura psicológica entera dependía de la idea de que los dioses estaban de su lado. Y de pronto, ese mundo se fracturó. Muchos comenzaron a retroceder. Otros intentaron reorganizarse, pero ya era demasiado tarde. Cuando un ejército que se cree invencible empieza a dudar, la derrota deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. Lo peor para Esparta todavía estaba por ocurrir: la ruptura total de su línea. Con el rey Cleombroto caído y su ala derecha fracturada, los espartanos se encontraron ante una situación que nunca habían experimentado. Ya no luchaban por la victoria, sino por sobrevivir. Lo que ocurrió en los siguientes minutos sería recordado durante siglos como el momento en que el poder más temido del mundo griego se quebró frente a los ojos de todos. La línea espartana, incapaz de mantener su forma tradicional, comenzó a ondularse y romperse. En un ejército basado en la disciplina absoluta, la mínima desorganización era un desastre. La falange necesita unidad, necesita ritmo, necesita un frente sólido. Y en Leuctra lo perdieron todo. Epaminondas, viendo la grieta abrirse como una herida fresca, decidió presionar aún más. Ordenó a su ala izquierda avanzar con renovada intensidad, mientras el resto del ejército mantenía una postura defensiva. No necesitaba ganar en todo el frente. Solo necesitaba destruir el punto exacto donde Esparta siempre había sido más fuerte. Esa fue la genialidad de su plan: convertir la mayor fortaleza de Esparta en su mayor debilidad. Cuando la banda sagrada atravesó definitivamente el ala derecha espartana, los aliados de Esparta, que formaban buena parte de la línea, comenzaron a retirarse. No tenían la disciplina férrea de los ciudadanos espartanos, y sin un liderazgo claro, su moral se desmoronó rápidamente. El pánico se propagó como un incendio en campo seco. Los espartanos hicieron lo que pudieron para organizar una retirada ordenada, pero la vergüenza ya estaba sellada. Más de 400 hoplitas espartiatas murieron ese día, una cifra devastadora para una ciudad que ya sufría escasez de ciudadanos. Era una herida demográfica y psicológica que jamás podrían sanar. Cuando la noticia llegó al resto de Grecia, el impacto fue inmediato. Las ciudades, antes sometidas y temerosas, comenzaron a rebelarse. La hegemonía espartana, construida durante siglos, se había derrumbado en una sola tarde. Epaminondas no solo había ganado una batalla, había cambiado el equilibrio de poder en toda Grecia. Y, más importante aún, había demostrado que incluso el enemigo más temido puede caer cuando comete un solo error crítico: el error de creer que nunca será derrotado.